Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta nueva emisión del ensayo 13, que precisamente porque se transforma ya en lo que es nuestro tema, se transforma en el dispositivo Humanidad 1, o de cómo es posible hacer una teoría del ser humano a partir de sus orígenes. Este enunciado, que puede parecer incompleto, desde luego, ¿no? Que puede parecer difuso, pues significa efectivamente que vamos a tratar de examinar, ¿no? De cara precisamente hacia nuestro presente, el qué es el ser humano y qué es la sociedad, ¿no? Entonces, bienvenidos a nuestro programa El Ensayo 13, que ahora se convierte en el dispositivo Humanidad 1. Y a partir de este momento les anuncio, pues obviamente nuestros videos van a tener extensión, los títulos van a tener extensión parecida a la que le ponía a la extensión que tenían los títulos de Don Carlos María Bustamante, ¿no? Nada más. Vientos. Entonces, vamos a hablar ya del tema que nos ocupa, que es precisamente el tratar de develar esto que hemos denominado el dispositivo humanidad. Dispositivo, ¿por qué el dispositivo humanidad? Porque el término dispositivo, según Foucault, ¿no? sobre todas las cosas, y después según Deleuze, implica que hay una especie de ámbito, ¿no? Es todo un ámbito que lo que hace es regular las relaciones sociales sin que existan mecanismos que sean conscientes de ello, ¿no? Sino que hay, como dice Deleuze, ¿no? Curvas de visualización, curvas de enunciación, curvas de visualización, con los cuales se va constituyendo esta forma naturalizada de entender el mundo. Y esta forma naturalizada de entender el mundo está construida sobre los criterios de autoridades a las cuales les tenemos que creer, ¿no? Están constituidas sobre lo que se nos ha dicho de lo que es, qué es el mundo, a partir de lo que nos dicen en un primer momento nuestros papás, de lo que nos dicen nuestros maestros y lo que nos dicen los guías espirituales para todos aquellos que son religiosos y que profesan alguna religión. Sus guías espirituales, o sea, el cura, el pastor, lo que ustedes quieran, siempre va a tener respuestas para dar explicación a lo que es la realidad en su conjunto, ¿no? Pero resulta ser que todas estas formas de entender la realidad son completamente inoperantes, puesto que lo hacen desde el propio ámbito del propio dispositivo. ¿Qué es el dispositivo? Para decirlo bien y pronto, yo pienso que el dispositivo es esta enorme, qué sé yo, como cápsula, comba que se ha construido, ¿no? El ser humano, que se ha hecho sobre sí mismo, ¿no? Se ha constituido una especie de cúpula invisible que no puede tocar, que no puede sentir porque no es tangible, pero que de todas maneras gobierna al ser humano desde el momento mismo en que el ser humano vino a darse en este planeta, es decir, desde hace unos 120,000 años antes de nuestra era. Entonces estamos hablando de un ser humano que se tiene que explicar a partir de lo que él ha hecho en el tiempo, de lo que la persona humana ha hecho en el tiempo. Y a partir precisamente de que tratamos de entender lo que es este dispositivo humanidad, también tratamos de establecer entonces y de hacer prístina la imagen de lo que es el patriarcado, puesto que el dispositivo humanidad y el patriarcado son exactamente, desde mi punto de vista, la misma cosa. Entonces de lo que vamos a encargarnos es de develar precisamente cómo funciona este dispositivo humanidad, cómo funciona el patriarcado, para tratar entonces de entender cómo podemos desestructurar, cómo podemos deconstruir aquellos ámbitos significativos que hacen al mundo contemporáneo un mundo en riesgo de extinción, porque así
así ha sido, ¿no?, empujado por el modo de producción capitalista que se impuso plenamente desde finales del siglo XIX hasta la época actual. Estamos hablando que desde fines del siglo XIX, desde los años 70, 80 del siglo XIX, en la cual se desarrolla la segunda revolución industrial, se desarrolla el capitalismo tal como lo conocemos, y este capitalismo que va a estar entrando recurrentemente en crisis, y estas crisis lo que hacen es refundar el modelo capitalista, ¿no?, reconstruirlo para que siga funcionando según las nuevas condiciones, algo y un fenómeno que posiblemente se le escapó ni a más ni menos que al mismísimo Marx. Entonces, el ámbito desde el cual nosotros comenzamos a reflexionar obviamente es el presente, porque en el presente está inserta nuestra vida. Nosotros, cada uno de nosotros somos uno, ¿no?, con nuestra persona. Y entonces tenemos experiencias propias, tenemos sentimientos propios y no podemos sino comunicarlos a los demás si es que queremos expresar qué es lo que significó para nosotros una experiencia. Nosotros no podemos trasladar la experiencia a la otra persona, como lo dice Paul Ricoeur, pero sí podemos trasladar el sentido de lo que yo digo a la otra persona de tal manera que la otra persona también me pueda entender en un momento determinado, puesto que yo sí me pincho el dedo con una aguja, ¿no?, y digo me duele, y el otro escucha escucha que yo le digo me duele, pues él entenderá el sentido de lo que yo le digo a partir de que él tuvo posiblemente una experiencia en la cual también se pinchó el dedo y también le dolió. Y entonces a partir de aquí se construye obviamente la comunicación, ¿no? Dentro de los niveles que menciona Jacobson del circuito de la lengua está la función poética del emisor y está la función conativa del receptor, y está el mensaje, por supuesto, ¿no?, que tiene una referencia que se transmite a través de un código y que cumple con una función, ¿no?, la función referencial. Entonces, a la hora de que yo comunico el sentido de lo que yo experimento, entonces estoy de alguna manera construyendo humanidad. No sé si me explique, porque el otro está entendiendo efectivamente lo que yo le estoy diciendo. Jamás va a sentir mi dolor, pero sí, como él tuvo una experiencia similar o parecida y tiene un constructo en su cabeza de lo que significa el dolor, él va a compartir el sentido, ¿no?, de lo que yo siento de mi dolor. Entonces, lo maravilloso de la comunicación a través de la historia es de que la historia está constituida de representámenes, todos son representámenes en la historia, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir en términos generales que la historia es una ciencia semiótica que se aboca al estudio del signo, y el signo es histórico y todos los signos son históricos, y la historia es la ciencia que puede estudiar efectivamente al signo construido históricamente, ¿no? Y es bien interesante porque si entendemos este sentido del dato histórico como un dato objetivo, ¿no?, que se refleja a través de un signo, podemos entender al pasado más allá del simple discurso y de la simple palabra que nos alejan de la comprensión de los fenómenos históricos. En el presente nosotros no tenemos apego por la historia, puesto que estamos obviamente encerrados en el presente, y desde luego no hablemos de la memoria, carecemos de memoria, ¿no? La memoria, que es esta forma de entendernos como colectivo individual y como individuos pertenecientes a un colectivo, la memoria desde el momento mismo en que no funciona porque yo a mi vecino lo veo como enemigo, ¿no?, y a mi vecina la asesino, eso quiere decir que efectivamente algo aquí en la cabeza no me está funcionando, no hay identidad, no hay construcción de nada, no hay memoria, ¿no? Y los pueblos que son ágrafas, como bien lo menciona, por ejemplo, un Michel de Certeau en la escritura de la historia, los pueblos que son ágrafas pues conservan memorias y conservan tradiciones orales en los cuales los hechos que constituyen a la comunidad se reviven constantemente en
la ritualidad del compartir la historia, ¿no? Una historia que nos hace comunes a todos. Ese fue el principio, por ejemplo, de la identidad de los pueblos helenos con respecto a la Ilíada. La Ilíada en un primer momento fue un poema que se fue transmitido en tradición oral. Cuando lo crea Homero, ¿no? Poéticamente hablando, cuando lo crea Homero no lo escribió jamás, sino que comenzó a recitar los versos y compuso los versos y de memoria los transmitía de unos a otros. Los rapsodas, que eran esa especie de profesionales de la memoria, de la mnemotecnia, estos rapsodas se grababan absolutamente todas las líneas completitas de la Ilíada o de la Odisea o de los trabajos de los días o de la Teogonía y lo recitaban ante un público enteritos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? El público no se reunía a escuchar al otro nada más hablar como perico, no, escuchaba al otro porque el otro tenía en sí mismo la historia de todo el conjunto, ¿no? Y entonces todo el mundo se acercaba a escuchar al rapsoda y todo el mundo estaba atento a los concursos de los rapsodas, porque los rapsodas lo que hacían eran de nuevo hacer presente mi identidad, ¿no? La identidad histórica que se funda en un relato antiguo, mítico, como lo puede ser la Ilíada, por ejemplo. El rapsoda lo que hace es revivir, ¿no? Es actualizar, para hablar aristotélicamente, es actualizar al relato para mantenerlo vivo. ¿De cara a qué? ¿De cara a quién? De cara a una comunidad que siente que esa tradición oral le pertenece y es suya. Pero cuando las tradiciones orales se comienzan a escribir, entonces adquieren de alguna manera otro estatuto, ¿no? Adquieren un carácter especial, se convierten en una crónica, en un relato, como son todos los relatos, por supuesto, pero este relato ya está construido, efectivamente ahí tiene toda la razón Hayden White, está construido bajo modelos constructivos gramaticales, desde luego, ¿no? Es por eso que Ranke decía que la historia tenía que ver con la escritura necesariamente, porque la primera forma de entrar a entender ese pasado es a través de la escritura. Y yo, que estoy en el presente, a la hora de abordar ese pasado a través de la letra, lo que estoy haciendo es tratar de traer en mí precisamente esa temporalidad para hacerla viva. Y esto no es fantasía endopática, como decía Max Weber, ¿no? Tampoco se trata posiblemente de la empatía de Dilthey, pero se trata de tratar de comprender la historia de una manera más fenoménica, ¿no? Tratar de entender a la historia y tratar de entendernos a nosotros mismos a partir de una segundidad plena. ¿Qué quiere decir esto? A partir del propio ámbito de la relación. Y el ámbito de la relación, desde el punto de vista de Peirce, es relacionar eso que está fuera de mí, eso que está fuera de mi sujeto cognoscente, eso que está fuera de mí, que es el mundo objetivo, ¿sí? Eso que constituye la primeridad está en relación, en primerísimo lugar, antes de con mi pensamiento, con mi conciencia. Por eso Peirce, ¿no?, constituye precisamente su gran lógica como una lógica fenomenológica o faneroscópica, porque Peirce no puede pasar por alto la experiencia, cosa que es obviamente argumento que proviene desde luego por la gran tradición inglesa de la filosofía, que va a alimentar a la filosofía norteamericana y que va a dar paso desde luego al pragmatismo. Pero Peirce es consciente de que el pensamiento no puede funcionar si antes no está la propia conciencia cognoscente, y la conciencia cognoscente es corporeidad. Por sobre todas las cosas es corporeidad, es entenderse a sí mismo a partir de que yo soy poseedor de 5 sentidos, y a partir de estos sentidos yo entro en contacto con la realidad, ¿no? Entonces yo estoy expuesto a todos los sonidos que se generan a mi alrededor, estoy expuesto a todos los estímulos visuales que se presentan ante mí, soy presa de cualquier estímulo que pueda entrar a través de mi nariz, ¿no? Que son, que casi no los podemos evitar, ¿no? Cuando olemos cosas que nos son desagradables, pues nos tapamos la nariz, volteamos hacia otro lado, porque dentro de la naturaleza hay
olores y aromas tremendamente potentes. Esta cosa que tiene precisamente esto de la representación a partir de la televisión, a partir de la cámara, es interesante porque efectivamente es indéxica, nosotros nos vemos como seres humanos, pero esa parte fenomenológica, como puede ser el aliento, como puede ser el aroma, como puede ser el volumen de la voz, qué sé yo, eso ya se obvia y se pierde precisamente cuando es capturada a través de la imagen virtual. Entonces nosotros creemos que el mundo es una virtualidad, ¿no?, visual, y nos hace, y ese mundo virtual aparatosamente visual, ¿no?, y virtual, se nos echa encima sobre nuestra propia corporeidad y somos poco conscientes de nuestro cuerpo y somos poco conscientes de cómo construimos nuestros conocimientos a partir de nuestra corporeidad. No somos conscientes de lo que somos. Tenemos que pagar a especialistas en yoga y en meditación zen para podernos concentrar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos constantemente la cabeza prendida y los pensamientos nos hablan, ¿sí? Pero esto es bien interesante, porque estos pensamientos que nos hablan lo estarán haciendo a partir de los grandes repertorios que nosotros podamos formar para poder entender esa realidad que nosotros percibimos a través de los sentidos. Pero si yo tengo, como dice mi esposa Gigi, ¿sí?, efectivamente, repertorios pequeños, mi forma de entender el mundo también va a ser pequeña, ¿sí? Y el problema fundamental de buena parte de la humanidad es de que precisamente como vivimos en el cotidiano y como vivimos en el aquí y ahora, somos poco proclives a la reflexión, y mucho menos a la reflexión crítica. Esos son privilegios de personas que han alcanzado un determinado grado de educación, ¿no?, y de conciencia, por sobre todas las cosas, de conciencia y de educación. Eso quiere decir que es, de alguna manera, la adquisición de conocimiento está supeditada a nuestras oportunidades de acceder a los servicios de educación según sean las condiciones socioeconómicas en las cuales nosotros hayamos nacido en un momento determinado. Y también se debe a las propias decisiones que nosotros ya vayamos tomando en nuestra vida para poder acceder a el mundo de los grandes repertorios, para poder ir construyendo conocimientos que me permitan entender de una manera más completa la realidad. Pero repito, ese es un privilegio de un grupo de humanos, pero no de todos. Hay mucha gente que se la pasa en su vida sin pensar absolutamente nada más complejo del cómo voy a resolver mis problemas cotidianos, ¿no? Y ni siquiera eso, hay personas que ya viajan por un mundo simbólico bien oscuro y que podrán estar con nosotros en la calle, pero que traen cosas tremendamente negras en la cabeza. Cuidado con estos, ¿no? Precisamente porque ya sus formas de entender el mundo están tan deformadas, simbólicamente hablando, en la cabeza, que el filtro con el que ven la realidad, ¿no?, está completamente formado y les impide entrar en un contacto un poco más completo con la realidad, porque viven a partir de sus prejuicios, y con sus prejuicios es con lo que entienden la realidad, y esos prejuicios, ¿no?, están constituidos a partir de repertorios que se fueron formando en mi vida, ¿sí? Y esos repertorios jamás tuve la ocasión de criticarlos, sino que los di por entendidos, puesto que así me los enseñaron, y entonces esos repertorios constituyen mi modelo de entender la realidad, y es así como la juzgo, ¿no?, según he sido educado y según he ido construyendo mis repertorios. Estamos escuchando música de Erik Satie, en la interpretación de Aldo Ciccolini. Estamos escuchando Jazz in the Box, ¿no?, de su obra para piano, interpretado por Aldo Ciccolini en una grabación de EMI Records, de 2 CDs que les recomiendo ampliamente. Ustedes escuchen la música de Erik Satie. Entonces repetimos, la historia se aboca entonces al estudio de este mundo de representaciones, ¿no? ¿Y para qué se aboca al estudio de estas representaciones? Porque a partir del mundo de las representaciones, el ser humano, el historiador puede entender cómo ha ido produciendo el ser humano tanto la cultura como las formas de entender esta cultura. Es por eso entonces que la historia, que es una ciencia completísima, ¿no?, puede adoptar
una metodología, concretamente una semiótica, para poder entonces interpretar los fenómenos históricos. Y es lo que he hecho yo. Yo, dentro de los teóricos que gobiernan precisamente esta elaboración de este ensayo y de este trabajo al cual le hemos denominado el dispositivo humanidad, dos autores fundamentales tenemos para esto. Uno es Carlos Marx y el otro es Charles Sanders Peirce. Los dos Carlos, fíjense nada más que extraordinario. Vientos. Pues gracias precisamente a partir de estos dos Carlos es como hemos constituido la parte más fuerte, ¿no?, y dura de lo que es nuestra teoría de la historia. Y esta teoría de la historia se aboca al estudio precisamente de todo lo que es la historia como entendida como un conjunto de signos. Pero estos signos entendidos no desde el punto de vista de Saussure, jamás. Van a ser entendidos estos signos desde el punto de vista de Peirce. Y los signos son una conjunción de un representamen con un objeto, con un interpretante. Todos los hechos históricos se comprenden entonces desde una manera semiótica. No solamente se comprende desde una manera semiótica, sino que proponemos también entenderlo, como ya hicimos mención, entenderlo desde una manera fenomenológica. Y al decir esto quiere decir que no nos tenemos que apartar tanto, dada la gran ilusión del mundo tecnológico en el cual vivimos, no nos tenemos que apartar ni tenemos que perder de vista a las generaciones precedentes de humanos que vivieron en este planeta, puesto que ellos fueron los que nos formaron en la actualidad. Nosotros creemos efectivamente que porque tenemos esta maravillosa tecnología que nos permite comunicarnos de una manera virtual, ya estamos a pasos, ¿no?, gigantescos adelantados con respecto a la humanidad que vivió, por ejemplo, en el siglo XIX. Y no es cierto. Así como la humanidad que vivió en el siglo XIX no estaba nada lejana de la humanidad que vivió en el siglo I de nuestra era, en lo absoluto, porque seguimos siendo exactamente los mismos seres humanos y le seguimos haciendo caso a las mismas cosas que ha generado el ser humano desde hace 4000 años. No hemos cambiado nada. Matéricamente sí hemos cambiado muchas cosas, ¿no?, materialmente así, pero en lo que se refiere a la naturaleza propia del ser humano, el ser humano no ha cambiado nada, en lo absoluto. Y eso es lo que pretendemos demostrar a partir de nuestro programa, ¿sí? Entonces, a partir de nuestro programa, tomando a la ciencia de la historia como nuestra gran plataforma metodológica, vamos a explicar por qué el presente es como es, ¿sí? Entonces, no nos queda sino decirles que a partir de ahora, entonces, el ensayo se convierte en esto, el dispositivo humanidad, y a partir de este momento vamos a estar examinando todas nuestras reflexiones filosóficas acerca de lo que somos, ¿sí? Finalmente, ya para terminar con nuestro programa, vamos a hablar un poquito, efectivamente, de cómo fuimos construyendo nosotros nuestros repertorios. Repito, yo soy historiador de profesión, pero a lo largo de mi ya más o menos larga vida, pues me he visto inmerso en una gran cantidad de conocimientos que me fueron revelados, por decirlo de alguna manera, por personas extraordinarias que he conocido a lo largo de mi vida, ¿sí? He adquirido, ¿no?, muchos conocimientos, no precisamente porque yo sea una persona genial o brillante ni nada por el estilo, sino porque soy un docente, soy un historiador que da clase. Y entonces la docencia me ha obligado a prepararme, a prepararme cada vez mejor, porque siempre he tenido en todas las clases, en todas las generaciones y en todos los grupos, alumnos que siempre me alientan a estudiar más, porque son alumnos tremendamente inteligentes con cuyas preguntas a mí me obligan a estudiar para poder entonces reconocer, y en primer lugar, que no sé absolutamente nada, investigar para posteriormente tratar de resolver aquello que en un momento dado un estudiante me haya preguntado. Pero yo no sería nada sin mis estudiantes, yo no sería nada sin la biblioteca en la cual vivo. Ustedes ven todos estos libros, esto
estos libros son extensión de mi propio ser, son extensión de mi alma, porque esta biblioteca me ha costado efectivamente toda mi vida construirla. No tengo otra cosa más que mi biblioteca. Entonces mi biblioteca es como mi apéndice, ¿no? Y siempre me va a estar acompañando, porque además son las herramientas de mi fuerza de trabajo, puesto que yo soy un proletario de la educación, ¿no? Eso es lo que soy. Vendo mi fuerza de trabajo a las instituciones que me quieran pagar por un salario determinado, y entonces ejerzo mi trabajo como proletario de la educación. Y entonces, como proletario de la educación, he tenido la oportunidad de conocer a personas extraordinarias a lo largo de mi vida profesional, y esas personas extraordinarias han hecho mella en mí de tal forma que en la actualidad el pensamiento que he logrado formar en esta cabeza enferma que tengo es un pensamiento holístico, ¿no? Es un pensamiento omnicomprensivo gracias a estas personas que me ayudaron precisamente a generar este tipo de conocimiento. Ya iremos hablando de varios de ellos a lo largo de estos programas, pero por lo pronto a todas aquellas personas que han sido importantes en mi vida, les agradezco mucho el hecho de que me hayan otorgado parte de su conocimiento, porque yo he tomado parte de ese conocimiento que ustedes me han dado para poder construir esto que es ahora lo que yo les voy a ofrecer. La teoría de la historia, que prueba que la historia de la humanidad está construida bajo las bases de un sistema neolítico de pensamiento que ha sido construido desde hace 4000 años y que no ha cambiado en nada, fundamentalmente en nada. De eso es lo que vamos a platicar a partir de esta sesión. Les agradezco mucho el favor de su atención. Espero que me sigan escuchando. Denle like si les gustó el programa. También suscríbanse, recomienden suscribirse y compartan el programa con quien ustedes quieran para poderlo platicar y para que podamos entonces formar un diálogo, si les parece bien. Les agradezco mucho el favor de su atención. Lo vuelvo a repetir, soy Carlos Tapia. Cuídense mucho en esto que es el gran confinamiento. Estamos en la etapa 3. Cuídense, realmente cuídense, y traten de hacer conciencia hacia otras personas del cuidado que debemos de tener en esta tercera etapa de la contingencia que estamos viviendo. Les agradezco entonces, se me portan bien, se cuidan mucho. Chao, chaolín.